Mi novia se burló de haberme engañado diciendo que nunca sospecharía nada, así que me fui en silencio y dejé que su vida se derrumbara sin mí. Hola a todos, antes de empezar, un pequeño favor, si disfrutan contenido como este, por favor, presionen el botón de suscripción. Es gratis, apoya al canal y asegura que no se pierda ningún video increíble. Bien, comencemos. Esto ocurrió hace unos meses, pero necesitaba tiempo para procesarlo todo antes de publicarlo. Hice esta cuenta secundaria porque algunos amigos conocen mi perfil principal y esta historia es bastante específica. Probablemente debería comenzar con un poco de contexto sobre mí. Soy un hombre de 27 años y trabajo como representante de ventas de dispositivos médicos para una de las empresas más importantes de la industria. Sí, esos tipos que aparecen en los quirófanos con equipos sofisticados y enseñan a los cirujanos cómo usar los últimos implantes y herramientas. Ese soy yo. Entré en este campo justo después de la universidad, conseguí un puesto junior y básicamente me maté trabajando para ascender en la empresa. Resulta que ser joven en esta industria es una ventaja, ya que puedes manejar mejor el horario infernal que los representantes mayores. Para quienes se preguntan sobre el dinero, ya que será relevante más adelante, el salario base es de aproximadamente $165,000 al año, más comisiones. En los buenos años, el ingreso total puede superar los $250,000, pero créanme, cada centavo se gana con esfuerzo. Mi horario es un completo caos. Me levanto a las 4 de la madrugada para asistir a cirugías tempranas, paso la mayor parte del día conduciendo entre 3 hospitales diferentes, y por las noches tengo cenas con médicos para discutir procedimientos futuros. A veces paso 12 horas seguidas en quirófano, otras veces manejo 300 millas al día yendo de un hospital a otro. Definitivamente no es un trabajo que facilite tener una relación normal. Además, hago trabajo de consultoría en mi tiempo libre, ayudando a pequeñas empresas de dispositivos médicos a desarrollar sus estrategias de ventas y a entrar en el mercado hospitalario. Eso me genera ingresos extra decentes, pero también significa que mis fines de semana casi nunca son míos. Mirando hacia atrás, mi frenético horario probablemente facilitó que Salma, obviamente, no es un hombre real, hiciera lo que hizo. Pero ya llegaremos a eso. Conocí a Salma, de 23 años, hace unos 3 años en una pequeña cafetería del hospital mientras mataba el tiempo entre cirugías. Ella trabajaba allí a medio tiempo mientras intentaba terminar su carrera en comunicaciones. La primera vez que la vi, fue como una de esas escenas tontas de película. Era hermosa, tenía una risa contagiosa y parecía realmente interesada en mi trabajo. Comenzamos a hablar sobre temas médicos y tenía muchas preguntas sobre lo que hacía. Mirando en retrospectiva, sus preguntas estaban mucho más enfocadas en el dinero que en el interés real por la profesión, pero supongo que el amor te ciega. Recuerdo nuestra primera cita real. La llevé a un restaurante de carnes cerca del hospital. Pidió el platillo más caro del menú sin siquiera mirar el precio, pero yo estaba tan embelesado con lo increíble que se veía que ni me importó. Me habló sobre sus sueños de trabajar en relaciones públicas en el sector salud y cómo quería ayudar a las empresas médicas a contar mejor sus historias. Curioso cómo resultó todo, porque, efectivamente, era muy buena contando historias, solo que no del tipo que decía. Las señales de alerta empezaron a aparecer temprano, pero yo fui demasiado tonto para verlas. Apenas 2 semanas después de empezar a salir, ya me hacía preguntas muy específicas sobre mi estructura de comisiones, quería saber exactamente cómo funcionaban los bonos y cuándo llegaban los grandes pagos. Hacía bromas sobre lo afortunada que era por haber encontrado a un hombre con una carrera tan estable. Pero ya saben cómo es cuando te estás enamorando, tu cerebro encuentra formas de justificar esas cosas. Lo peor de todo es que realmente me gustaba lo interesada que parecía en mi carrera. Las chicas con las que había salido antes solían molestarse por mis horarios caóticos y las llamadas constantes de los cirujanos, pero Salma actuaba como si lo entendiera por completo. Me llevaba café durante las largas cirugías, me enviaba mensajes de ánimo antes de procedimientos importantes e incluso aprendió algunos términos médicos para entender mejor de qué hablaba. Ahora sé que todo era una actuación, pero vaya que era buena fingiendo ser la novia ideal. Lo que más me sorprende es cómo logró que todo pareciera tan natural. No es que fuera directamente por lo más caro, lo construyó poco a poco. Empezó con cosas pequeñas,
como pedirme que la invitara a cenar porque estaba sin dinero hasta el día de pago. Luego fue ayudarla con la factura del teléfono porque tuvo una emergencia. Para cuando me di cuenta, ya estaba pagando absolutamente todo, pero ocurrió de manera tan gradual que me pareció normal. Recuerdo una vez, tal vez 6 meses después de empezar a salir, cuando quedó varada en el centro comercial porque le rechazaron la tarjeta. Me llamó llorando, diciendo lo avergonzada que estaba. Salí en medio de una reunión con un cirujano para llevarle mi tarjeta. Actuó tan agradecida, repitiendo una y otra vez lo afortunada que era de tenerme. Incluso hizo un gran espectáculo intentando pagarme después con dinero que había pedido prestado a su madre. Más tarde me di cuenta de que probablemente fue una prueba para ver hasta dónde llegaría para sacarla de un apuro. Lo que más me mata es la cantidad de personas que intentaron advertirme. Mi mejor amigo me dijo directamente que parecía más interesada en mi billetera que en mí. Mi hermana mencionó que le resultaba extraño lo rápido que Salma pasó de ser independiente a depender completamente de mí económicamente. Incluso mi mamá hizo algunos comentarios sobre cómo Salma nunca ofrecía pagar nada. Pero yo la defendí cada vez como un completo idiota. Les decía que no entendían su situación, lo duro que trabajaba en la universidad, todo el potencial que tenía. Dios, escribir todo esto me hace sentir como un completo imbécil. Supongo que por eso lo estoy compartiendo. Tal vez alguien más reconozca estos patrones antes de perder 3 años de su vida, como yo lo hice. Avancemos unos 6 meses más en la relación. El contrato de arrendamiento de Salma estaba por vencer y empezó a dejar caer indirectas sobre cuánto dinero podría ahorrar si viviéramos juntos. Lo hizo sonar muy lógico. De todas formas, ya pasábamos la mayor parte de las noches en casa del otro, y su apartamento solo servía para guardar sus cosas en ese punto. Además, argumentó que si combinábamos nuestros ingresos, podríamos permitirnos un departamento increíble en el centro. Sí, sobre esa parte de combinar ingresos. Encontramos un hermoso apartamento en el centro, a poca distancia de algunos de mis principales hospitales. $2,800 al mes, lo cual era caro. Pero Salma me convenció de que valía la pena porque ahorraría mucho tiempo sin tener que trasladar. El plan era que ella pagaría los servicios y la comida, mientras yo cubría el alquiler. Me pareció justo en ese momento, ya que yo ganaba más. Spoiler, ese arreglo duró exactamente 2 meses. Primero fueron cosas pequeñas, sus horas en la cafetería comenzaron a reducirse, más tarde descubrí que ella misma pidió menos turnos. Luego empezó a tener problemas para pagar su auto porque ese semestre los libros de texto eran muy caros. Cada vez que tenía un problema de dinero, se ponía ansiosa, comenzaba a llorar y hablaba de lo estresada que estaba por tratar de equilibrar el trabajo y la escuela. Y yo, como un estúpido, intervenía para solucionar todo. Todavía recuerdo el día que renunció a su trabajo en la cafetería. Llegó a casa llorando, diciendo que su jefe la acosaba sexualmente. Otra mentira. Resulta que simplemente dejó de presentarse y la despidieron. Estaba tan alterada, diciendo que no podía concentrarse en sus estudios con todo ese estrés. Y yo, el idiota, le dije que no se preocupara, que yo cubriría todo hasta que se graduara. La sonrisa que me dio ese día, debería haberla visto por lo que realmente era. Acaba de lograr su mayor victoria. A partir de ahí, mis gastos básicamente se duplicaron de la noche a la mañana. Alquiler, servicios, su pago del auto, seguro, factura del teléfono, tarjetas de crédito, que de alguna manera siempre estaban más altas. Y eso sin contar las pequeñas cosas que pedía. Ropa nueva para entrevistas. Una laptop para la universidad. Libros y materiales de estudio. Incluso me convenció de pagar sus préstamos estudiantiles, porque estaba construyendo su crédito para nuestro futuro. Mientras tanto, yo trabajaba más que nunca. Empecé a aceptar más consultorías, tomar más cirugías siempre que podía. Había semanas en las que estaba en el hospital desde las 4:30 de la madrugada, terminaba mi última cirugía a las 6 p.m. y luego manejaba 2 horas para hacer consultorías en startups de dispositivos médicos hasta las 10 p.m. Algunas noches llegaba a casa tan agotado que apenas podía ver con claridad. Pero Salma estaba viviendo su mejor vida a costa mía. Siempre tenía el último iPhone, bolsos de diseñador, ropa nueva,
Empezó a hacerse las uñas cada semana y el cabello cada mes en un salón de lujo en el centro. Cuando mencionaba que los gastos estaban acumulando, ella se ponía muy callada y triste. Empezaba a decir que quizás me estaba frenando, que entendería si yo quisiera estar con alguien más exitoso. Manipulación clásica, pero funcionaba cada vez. Terminaba disculpándome diciéndole que no se preocupara por el dinero. Aquí viene lo realmente jodido, se volvió experta en sincronizar sus pedidos caros con mis cheques de comisión. Como si tuviera un sexto sentido para saber cuándo me iban a pagar. El día antes de que llegara un gran bono, de repente su laptop se rompía o tenía una factura urgente que necesitaba pagar. Sabía exactamente cuánto ganaba y cuándo lo cobraba. Lo peor de todo fue ver cómo mis ahorros desaparecían. Antes era bastante bueno con el dinero. Tenía un fondo de emergencia sólido, invertía regularmente, hacía lo que un adulto responsable debía hacer. Pero mantener a 2 personas en una ciudad cara, mientras intentaba sostener el estilo de vida al que ella se había acostumbrado, se acumuló rápido. Más tarde descubrí que ella tomaba fotos de mis estados de cuenta de la tarjeta de crédito cuando llegaban por correo. Seguía cada centavo que tenía disponible. Mirando hacia atrás, no puedo creer lo ciego que fui. Las señales estaban en todas partes. Por ejemplo, se interesaba muchísimo en mi trabajo justo cuando se acercaba mi comisión. Hacía preguntas detalladas sobre con qué cirujanos estaba trabajando, cuántas cirugías tenía programadas. O como siempre tenía alguna crisis financiera justo cuando yo estaba demasiado ocupado para investigar más a fondo. Ahora estoy listo para contar el día en que todo se derrumbó. Era un martes. Lo recuerdo porque los martes solían ser mis días más ocupados. Generalmente tenía cirugías de espalda a espalda en 3 hospitales distintos. Pero ese día pasó algo raro. Mis 2 últimas cirugías fueron canceladas porque el cirujano se enfermó de gripe. Eran apenas las 2 p.m. y, por primera vez en meses, tenía una tarde libre. Decidí sorprender a Salma. Se había estado quejando de que ya no pasábamos tiempo juntos, irónico, considerando lo que descubrí después. Había un restaurante de sushi de lujo que le encantaba, del tipo donde fácilmente gasta $150 en unos pocos rollos elegantes. Llamé con anticipación y ordené todos sus favoritos. Ese ridículo rollo con pan de oro que siempre publicaba en Instagram. El atún graso que costaba más que mi primer pago del auto. Incluso pedí ese sake carísimo que tanto le gustaba. En todo el trayecto a casa, me sentía bien por primera vez en mucho tiempo. Pensé que tal vez las cosas finalmente se estaban acomodando en el trabajo y podríamos volver a ser como antes. Curioso cómo la vida te prepara momentos perfectos justo antes de darte una patada en la cara. Llegué a nuestro edificio alrededor de las 3 p.m. La primera señal extraña fue que el auto del grupo de estudio no estaba en el estacionamiento. Salma siempre decía que su amiga Amy la llevaba a esas sesiones de estudio. Pero, en cambio, vi el auto de su mejor amiga, Mariana. No era una bandera roja por sí sola, ellas salían juntas de vez en cuando. Pero algo se sentía raro. Subí al piso 17. El elevador estaba en mantenimiento, porque, por supuesto, tenía que estarlo. Al acercarme a la puerta, empecé a escuchar voces. La puerta estaba ligeramente entreabierta. Salma siempre hacía esto cuando tenía amigas en casa porque el pasillo se calentaba mucho. Estaba a punto de entrar cuando escuché mi nombre. Esteban no tiene ni idea, decía Salma. Y luego se rió. Pero no era su risa normal. Era diferente. Cruel. Burlona. Está tan desesperado por mantenerme feliz que pagará cualquier cosa. Me congelé. De repente, la bolsa con la comida se sintió como si pesara 1 tonelada en mi mano. A través de la rendija de la puerta, pude verlas en la sala. Salma, Mariana y otra chica que no reconocí. Estaban bebiendo vino del caro. El que yo había comprado para nuestro aniversario. Amiga, tienes la vida resuelta, dijo Mariana. Pero, ¿no te preocupa que descubra lo de Carlos? Mi estómago se hundió. ¿Carlos? El ex. El abusivo del que me contó tantas historias de terror. El que supuestamente tenía una orden de restricción en su contra.
Otra mentira. Salma soltó una carcajada y resopló. Por favor, Esteban está tan ocupado trabajando que ni siquiera nota cuando no estoy en casa. Él realmente cree que estoy en el grupo de estudio 3 noches a la semana. Mientras tanto, Carlos y yo estamos usando su tarjeta de crédito para pagar nuestras citas. La otra chica, descubrí después que era la hermana de Carlos, se rió con ellas. Pero ¿qué pasa si Esteban revisa los estados de cuenta de la tarjeta de crédito? Intervino la hermana de Carlos. Nunca lo hace, respondió Salma, sonando orgullosa de sí misma. Llega demasiado cansado de todas esas cirugías. Además, siempre sincronizo las compras más grandes con sus cheques de comisión. Él cree que me interesa su trabajo. Oh, cariño, ¿cuántos casos tienes este mes? Ese gran cirujano debe tenerte ocupado. Mientras tanto, yo solo calculo cuánto puedo gastar. Todas rieron. Se burlaban de mí. En mi propio apartamento. El que yo pagaba. Carlos dice que debería quedarme con Esteban hasta que termine la universidad, continuó Salma. Es como mi cajero automático personal. Y encima está pensando en proponerme matrimonio pronto. ¿Te imaginas? Probablemente podría sacarle una boda enorme y después llevarme la mitad de sus cosas en el divorcio. ¿Pero no te sientes mal?, preguntó la hermana de Carlos. Es simpático, pero aburrido, respondió Salma sin dudar. ¿Sabes lo que hizo la semana pasada? Se disculpó por estar demasiado cansado para tener sexo después de una cirugía de 12 horas. Patético. Al menos Carlos sabe cómo divertirse. Y no es como si Esteban no recibiera nada a cambio, puede presumir que tiene una novia atractiva. Eso ya vale el precio de admisión, ¿no? Más risas. Más vino. Más bromas a mi costa. Siguieron así por un buen rato. Salma les contó todas las formas en las que me había manipulado, todas las mentiras que me había dicho, todas las veces que había estado con Carlos mientras yo trabajaba horas extras para pagar su estilo de vida. Yo me quedé ahí, paralizado, sintiendo que pasaban horas, aunque probablemente fueron solo minutos. Me temblaban las manos tanto que casi dejó caer la comida. Una parte de mí quería irrumpir en la sala, gritar, echarlas a todas de mi casa. Pero otra parte, más fría y calculadora, tomó el control. La parte de mi cerebro que cierra acuerdos millonarios y mantiene felices a los cirujanos. No dejes que sepan que lo sabes, me susurró esa voz interna. ¿Todavía no? Consigue pruebas. Planéalo. Haz que paguen. Así que hice algo que probablemente me ahorró muchos dolores de cabeza después. Saqué mi teléfono y grabé unos 10 minutos de su conversación. Capturé a Salma en video admitiendo que me engañaba, que me mentía, que solo me usaba por dinero. Luego, tan silenciosamente como pude, bajé los 17 pisos de regreso. Me senté en mi auto, rodeado de sushi carísimo que había comprado para una mujer que se había estado riendo de mí durante años. Y empecé a hacer planes. ¿Quieren jugar con mi dinero? Está bien. Veamos qué tan divertido les parece cuando el cajero automático se cierre. Después de lo que parecieron horas en mi auto, conduje hasta un bar cerca del hospital, uno donde sabía que ningún amigo de Salma aparecería. Ahí, saqué mi teléfono y comencé a hacer una lista de todo lo que debía hacer. El mundo de las ventas médicas te enseña a ser meticuloso. Cuando lidias con contratos millonarios y cirujanos con egos frágiles, aprendes a planear todo hasta el más mínimo detalle. Decidí tratar esto como si fuera una gran negociación. 1. Recolectar información. 2. Documentar todo. 3. Ejecutar el plan a la perfección. Primer paso, el banco. Por suerte, ahí estaba Marcela, la señora mayor que había manejado mi cuenta desde que comencé en este trabajo. Cuando le dije que necesitaba revisar todas las transacciones del último año porque sospechaba de fraude, ni siquiera pestañeó. Pasamos 3 horas revisando los estados de cuenta. Y, Dios mío, el patrón era obvio una vez que lo mirabas bien. Cada vez que recibía un gran cheque de comisión, había un pico en los gastos de emergencia. Nueva laptop. Bolsos de diseñador. Días de spa. Todo perfectamente sincronizado con mis días de pago.
Marcela me ayudó a documentarlo todo y luego configuró nuevas cuentas en un banco diferente. No muevas tu dinero todavía, me advirtió. Solo prepárate. Mujer inteligente. Siguiente parada, mi amigo abogado, Antonio. Nos encontramos en su oficina después del horario laboral y le conté todo. La grabación de Salma. Los estados de cuenta del banco. Todo. Antonio, en lugar de indignarse, parecía impresionado. Ella realmente te jugó bien, dijo, asintiendo con la cabeza. Está construyendo un rastro de evidencia, haciendo que parezca que estableciste un patrón de mantener su estilo de vida. Si te hubieras casado con ella, podría haber argumentado que tenía derecho a seguir viviendo así después del divorcio. Eso me enfureció aún más. Antonio me ayudó a armar un plan. 1. Documentar absolutamente todo en el apartamento que yo había pagado. Fotos, facturas, recibos. Descubrí que, en solo un año, había gastado más de $40,000 solo en regalos para Salma. 2. Rastrear sus supuestas noches de grupo de estudio. Registrar sus ubicaciones. El plan estaba en marcha. Guardé todas sus publicaciones en redes sociales. Todo. Recordé que usaba un iPad compartido para la escuela y, al revisarlo, descubrí que nunca cerró sesión en sus mensajes ni en su correo electrónico. No estoy orgulloso de lo que hice, pero ella se lo buscó. Había cientos de mensajes entre ella y Carlos, desde hacía casi 2 años. Fotos de ellos juntos en hoteles. ¿Hoteles que yo pagué? Recibos de restaurantes cargados a mi tarjeta de crédito. Incluso le había estado enviando dinero por Venmo. Mi dinero, por supuesto. Pero el verdadero tesoro fueron sus conversaciones con sus amigas. Capturas de pantalla de mis estados de cuenta bancarios que les enviaba, riéndose de cuánto podía gastar. Mensajes planeando cómo pedirme más dinero. Voy a decirle que necesito una laptop nueva para los exámenes finales. La vieja aún sirve, pero bueno. LOL. Conversaciones detalladas sobre cómo ir presionando poco a poco para el matrimonio. Una vez que tenga el anillo, se acabó el juego. La mitad de todo será mío. Cuanto más investigaba, peor se ponía. Encontré mensajes con Carlos donde hablaban de intentar quedar embarazada. Imagínate cuánto dinero podría sacarle en manutención, escribió ella. Tendría que pagar por todo. Gracias a Dios siempre insistí en protección. También había mensajes burlándose de mi horario de trabajo. Este idiota está haciendo cirugías sin parar mientras yo estoy en la playa con mi verdadero hombre. No dormí en toda esa semana. Cada noche, después de que ella se iba a la cama, revisaba más mensajes, tomaba más capturas de pantalla, reunía más pruebas. Durante el día, actuaba con total normalidad, iba al trabajo, atendía mis casos, volvía a casa cansado. Ella no sospechaba nada. Incluso me pidió que le comprara una MacBook nueva porque la suya estaba fallando. Lo hice. Quería que siguiera pensando que todo estaba bien. Pero lo más difícil fue hacerme el simpático con la hermana de Carlos, que comenzó a aparecer en nuestro apartamento con más frecuencia. Se sentaba bebiendo mi vino, comiendo comida que yo pagaba, sabiendo perfectamente lo que estaba pasando. Una vez, la escuché advirtiéndole a Salma que tuviera más cuidado. Esteban no es tonto, podría darse cuenta. Salma se rió y respondió: por favor, está demasiado ocupado haciendo dinero como para notar algo. También comencé a investigar a Carlos. ¿Recuerdan que Salma me dijo que era un exitoso empresario? Mentira. Trabajaba como bartender en un bar de mala muerte y tenía antecedentes penales. Nada grave, robos menores, un DUI, pero descubrí algo interesante. Su oficial de libertad condicional era alguien que yo conocía del hospital. No éramos cercanos, pero habíamos conversado varias veces. Archivado para más tarde. Para el final de la semana, ya tenía todo lo que necesitaba. Grabación de video de Salma admitiendo infidelidad y manipulación financiera. Capturas de pantalla de cientos de mensajes entre ella y Carlos. Fotos de ellos juntos en hoteles y restaurantes. Estados de cuenta bancarios que mostraban un patrón de gastos sospechosos.
Documentación de todas sus mentiras sobre los grupos de estudio. Pruebas de que planeaba atraparme con un matrimonio y un embarazo. Capturas de pantalla donde compartía mi información financiera con sus amigas. Información sobre el historial de Carlos que me sería útil más adelante. Guardé todo en varios lugares. Almacenamiento en la nube, USB-C, incluso imprimí copias físicas y las guardé en mi oficina. Cuando Antonio revisó las pruebas, confirmó que tenía más que suficiente para protegerme legalmente. Pero me advirtió: sé inteligente. No la confrontes todavía. Deja que siga pensando que está ganando. Así que esperé. Seguí interpretando el papel del novio ingenuo. Incluso la llevé a una cena elegante ese fin de semana, donde se la pasó enviándole mensajes a Carlos debajo de la mesa. La vi comprar otro bolso de $500 con mi tarjeta mientras hacía planes para verlo más tarde esa noche. Pero mientras ella jugaba su juego, yo preparaba mis piezas. El fin de semana siguiente, llegó el momento. Salma me dijo que tenía otro grupo de estudio, que estaría ocupada todo el sábado trabajando en un proyecto importante. Pero yo ya había visto sus mensajes. Sabía que planeaba un viaje con Carlos a una ciudad costera cercana. Reservaron un hotel con mi tarjeta de crédito, por supuesto. Esa mañana, me levanté temprano y le preparé el desayuno en la cama. Jugué el papel del novio perfecto por última vez. Ella estaba tan segura de su control sobre mí que se tomó una selfie con el desayuno y la publicó en Instagram con la frase: me consienten demasiado. Mientras tanto, le enviaba mensajes a Carlos sobre sus planes para más tarde. Tan pronto como salió por la puerta, puse en marcha mi plan. El primer paso fue la opción nuclear financiera. ¿Recuerdas a Marcela del banco? Ella me ayudó a prepararlo todo. En menos de una hora, transferí todo mi dinero a cuentas nuevas en otro banco. Eliminé a Salma como usuaria autorizada de todas mis tarjetas de crédito. Cancelé todas las tarjetas a las que tenía acceso. Cambié todas mis contraseñas bancarias. Puse una alerta de fraude en mi historial crediticio. Documenté hasta el último centavo que había gastado en el último mes. Siguiente paso: el apartamento. Ya había hablado con mi arrendador a principios de la semana y le expliqué la situación. El tipo fue muy comprensivo. Resultó que su ex esposa le había hecho algo similar. Me permitió romper el contrato con una penalización mínima y preparó documentos eliminando a Salma del acceso al edificio. Después, contraté una empresa de mudanzas y les pagué extra por venir de inmediato. En 4 horas, empacaron todo lo que era mío y todo lo que le había comprado a Salma. Bolsos de diseñador, joyería, electrónicos. Todo fue enviado a una bodega. Lo único que dejé fueron sus pertenencias personales, las cosas que ella misma había comprado, ordenadas en cajas en la sala. Justo cuando los mudanceros terminaban, recibí un mensaje de Salma: almorzando con el grupo de estudio. Te extraño. Adjuntó una foto de una ensalada, que en realidad era de la semana pasada. Lo sabía porque ya la había visto en su chat grupal con Mariana. No respondí. En su lugar, fui a la bodega y documenté todo lo que había movido, tomando fotos y videos por razones legales. Antonio me había aconsejado que mantuviera sus cosas seguras y accesibles, para que no pudiera acusarme de haber robado o dañado nada. Las cámaras de seguridad de la bodega probarían que nadie había tocado nada. A las 4 de la tarde, mi teléfono comenzó a explotar. El primer mensaje de Salma fue casual: hey, amor. Tal vez llegue tarde esta noche. El proyecto está tomando más tiempo del esperado. Traducción: Carlos y yo probablemente seguimos bebiendo en la playa con tu dinero. No respondí. En su lugar, me reuní con Antonio en su oficina. Preparamos un expediente con toda la documentación, registros de sus gastos, pruebas de la infidelidad, evidencia de que compartió mi información financiera. Hicimos copias y las enviamos a mi correo del trabajo, a mi correo personal. Antonio y Marcela guardaron copias de respaldo. A las 6 de la tarde, Salma comenzó a ponerse nerviosa. Los mensajes empezaron a llegar en ráfaga. Amor,
¿Por qué no respondes? Intenté usar la tarjeta, pero dice que hay un error. Debe ser un malentendido. Esteban, ¿qué está pasando? No puedo acceder a mi cuenta bancaria. Las tarjetas no funcionan. Llámame ya. Mientras los mensajes se acumulaban, yo cenaba tranquilamente con Antonio. Él me advirtió. Pasará por varias etapas: pánico, enojo, manipulación y, finalmente, desesperación, asterisco. La clave es no responder. Mientras te mantengas en silencio, tú tienes todo el poder. A las 8 de la tarde, Salma finalmente llegó al apartamento. Lo sé porque mi teléfono prácticamente explotó. 8:14 de la tarde, ¿qué carajos, Esteban? 8:14 de la tarde, ¿dónde está toda tu ropa? 8:15 de la tarde, ¿por qué mis cosas están en cajas? 8:15 de la tarde, llámame ahora mismo. 8:16 de la tarde, 15 llamadas perdidas. Luego llegaron los mensajes de voz. Los escuché después. Todo un espectáculo. En cuestión de minutos, pasó de gritar, a llorar, a suplicar. Para las 9 de la noche, empezó a llamar desde números desconocidos. Seguramente pidió teléfonos prestados a los vecinos. Bloqueé cada uno. Después, me mandó correos electrónicos. Bloqueados. Instagram. Bloqueado. Incluso intentó contactarme por LinkedIn. Bloqueado. Intentó mandar a Mariana a mi oficina, pero seguridad ya había sido advertida de que no la dejaran entrar. El último mensaje que me envió, antes de que la bloqueara por completo, fue especialmente desesperado. Por favor, Esteban, puedo explicarlo todo. Necesito mis cosas. Tengo exámenes la próxima semana. No puedo perder el apartamento. Por favor, solo hablemos. Te amo. No es lo que piensas. A la mañana siguiente, Salma entró en modo pánico total. Me desperté con 47 llamadas perdidas y más de 100 mensajes de números diferentes. Aparentemente, pasó la noche llamando a todo el mundo, tratando de averiguar qué había pasado. La historia que le estaba contando a la gente era fascinante. Según ella, Esteban perdió la cabeza y se llevó todas mis cosas mientras yo estudiaba con mis amigas. Lo que Salma no sabía era que yo tenía pruebas de todo. Ella y Carlos tenían una rutina. Siempre se encontraban en un hotel de lujo, pensando que nadie los reconocería. Lo que no sabía era que el gerente del hotel me permitió acceder a las cámaras de seguridad. Y lo que vi selló su destino para siempre. Salma había estado usando mi tarjeta de crédito para registrarse en ese hotel durante meses. Pero eso no era lo mejor. Había recibos que mostraban cargos a la habitación por servicio a la habitación y tratamientos de spa. Mientras Salma tenía su crisis en el apartamento, yo terminaba de ajustar las últimas piezas. Le pedí a Antonio que redactara una carta formal, detallando todo lo que habíamos descubierto. Los montos exactos que gastó en compras no autorizadas. Las fechas y horas de sus encuentros con Carlos. Capturas de mensajes donde planeaban atraparme con matrimonio y embarazo. Pruebas de que compartió mi información financiera. Evidencia de que usó mis tarjetas para financiar su aventura. En la carta se dejaba claro que tenía 48 horas para recoger sus pertenencias de la bodega, o serían consideradas abandonadas. Además, cualquier intento de contactarme sería considerado acoso. Antonio hizo que la entregaran en el apartamento mediante un mensajero, quien grabó la entrega. La reacción de Salma fue explosiva. Se presentó en mi oficina, con el rímel corrido, gritando que yo estaba arruinando su vida. Seguridad tuvo que escoltarla hasta la salida. Intentó esperarme en el estacionamiento, pero me quedé dentro hasta que se fue. Luego, fue a la casa de mi mamá. Error fatal. Mi mamá nunca la había soportado y disfrutó demasiado cerrándole la puerta en la cara. Pero aquí es donde la historia se pone realmente buena. ¿Recuerdas al oficial de libertad condicional que mencioné? Resulta que Carlos no solo estaba en libertad condicional. Estaba en su última advertencia.
Las fotos del bebiendo y manejando eran una violación directa de su libertad condicional. El oficial se interesó especialmente en el fraude con tarjetas de crédito. En menos de 48 horas, Carlos fue arrestado por violación de su libertad condicional. Salma se enteró del arresto de Carlos en el peor momento posible. Estaba tratando de salvar su semestre. Había faltado a 2 exámenes finales porque estaba demasiado ocupada teniendo un colapso emocional por perder acceso a mi dinero. Cuando intentó explicarle a sus profesores que no podía tomar los exámenes porque su novio la había descubierto engañándolo y la había dejado sin dinero, ellos no fueron exactamente comprensivos. El efecto dominó fue hermoso de ver. Sin tarjetas de crédito no podía pagar nada. Sin apartamento no estaba en el contrato de arrendamiento. Faltó a los exámenes calificaciones reprobadas. Reprobó clases puesta en prueba académica. Sin dinero no podía pagar la matrícula del próximo semestre. Carlos en la cárcel se quedó sin plan de respaldo. Intentó todo para volver a contactarme. Algunos momentos destacados. Hizo que su mamá llamara a la mía. Rechazada de inmediato. Envió una carta escrita a mano a mi oficina. De vuelta sin abrir. Creó nuevas cuentas en redes sociales para escribirme. Bloqueadas. Intentó que amigos en común intercedieran. Les mostré pruebas, se alejaron. Intentó denunciarme a la policía diciendo que le robé sus cosas. Les mostré la documentación, la denuncia se volvió en su contra. Lo mejor de todo. Los amigos, que se bebían mi vino y se burlaban de mí a mis espaldas, desaparecieron rápido cuando Salma ya no pudo pagar los branchis caros. Incluso Mariana, su mayor cómplice, bloqueó su número cuando Salma intentó dormir en su sofá y pedirle dinero por 5ª vez. Mientras tanto, Carlos tenía sus propios problemas. Durante su audiencia por violar la libertad condicional, salió a la luz el fraude con tarjetas de crédito. Su libertad condicional fue revocada y enfrentaba una sentencia seria de prisión. Su hermana, ¿recuerdas? La que bebía vino conmigo mientras Salma se burlaba de mí. Intentó contactarme para explicarme las cosas. Le envié el video de ella riéndose mientras Salma hablaba de cómo me manipulaba. Nunca volvió a escribirme. Pero mi momento favorito llegó 2 semanas después. Me llamó el papá de Salma. Decidí contestar, porque tenía curiosidad por saber qué le había dicho Salma. Resulta que ella también le había estado mintiendo a su familia. Les dijo que tenía un trabajo y estaba pagando sus estudios por su cuenta. Su papá acababa de enterarse de que había acumulado una montaña de deudas a su nombre. No me llamaba para defenderla. Me llamaba para disculparse conmigo. Y para preguntar cuánto me había robado. Toda su mentira se desmoronó en menos de un mes. Tuvo que dejar la universidad. Regresó a vivir con sus padres en su pequeño pueblo. Consiguió un trabajo en Walmart. Intentó convencer a sus padres de pagar sus deudas y matricularla en un college comunitario. Le dijeron que no. Carlos fue sentenciado a 6 meses de prisión. Perdió su trabajo como bartender y, con un fraude en su historial, buena suerte consiguiendo otro empleo en la industria. Aparentemente, ahora le cuenta a la gente que yo lo tendí una trampa. Sí, claro. Yo te obligué a beber y conducir mientras estabas en libertad condicional, bro. La mejor venganza. No tuve que hacer casi nada. Solo le corté el acceso al dinero y dejé que sus propias acciones la alcanzaran. A veces, la mejor venganza es simplemente dar un paso atrás y ver cómo el karma hace su trabajo.